Buenos días, estoy muy contenta y agradecida de estar otra vez aquí en casa con vosotros. Estoy muy contenta y agradecida de vuestras oraciones, porque sé que habéis estado orando y es un apoyo y ha sido muy importante para mí ese respaldo de la iglesia aquí. Y bueno, me pongo nerviosa al hablar en público. El tiempo ahí en Ecuador ha sido un tiempo muy especial para mí, muy enriquecedor de aprendizaje, de crecimiento, de aprender a amar, con misericordia, también ver situaciones a veces difíciles, eso pues nos hace crecer. Y bueno, dicen que el servicio a Dios no nos salva, pero sí nos ciñe. Y entonces para mí ha sido una experiencia única y he venido con muchas ganas de servir al Señor. Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Y he traído algunas fotos y vídeos del tiempo ahí. He hecho muchas fotos y vídeos, pero solo he traído algunas, ¿no? Para que veáis un poco. Bueno, ahí en Ecuador lo que tienen los misioneros, o su visión, es como una fundación donde reciben gente joven con un corazón misionero, con esa visión, para discipularlos y así pues enviarlos a diferentes partes del mundo y de Ecuador. Su visión sobre todo es discipular y también levantar iglesia. Y bueno, David y Laura, los otros misioneros, también tienen la visión de, sobre todo, de ir a la selva y de evangelizar y llevar el evangelio a las tribus ahí. Bueno, es una foto, eso es en la selva y son las chicas misioneras con las que entramos. Y eso es la iglesia en una comunidad en la selva. Ahí no hay nada, son solamente pues las maderas, los palos y... Sí. Pero ahí la gente tiene un corazón muy dispuesto a recibir el evangelio con mucha hambre y ser el Señor. Seguir a la mano de Dios siempre. Ahí es una misionera discipulando. Bueno, yo la verdad que he tenido el privilegio de ver ya el fruto y el trabajo de muchos misioneros a lo largo de muchos años, ¿no? Porque eso no se ha hecho de un día para otro. Entonces esa comunidad ya son cristianos y es el fruto de mucho trabajo. Y ahí pues están discipulándolo porque conocen al Señor, pero lo que necesitan es que les pongan fundamentos de la Biblia y todo eso. Sí. Eso fue el retiro de mujeres que hicimos en la selva, eran todas las mujeres de la comunidad. Bueno, y esa es una misionera y con el dinero, con la ofrenda que tuve de aquí para llevar allí, pues a esa misionera le di una parte del dinero porque iba a estar en varios lugares y bueno, así lo hice. Y esta es otra familia con muchos problemas, humildes también, con pocos recursos, tiene 4 hijos, un bebé prematuro también y no tenían nada. Entonces con ese dinero también compré un carrito para beber. Sí. Bueno, la foto no se ve muy bien, pero ahí estuvimos también en otra parte de la selva con una misionera. Ella es finlandesa y ella está sola ahí. Y lleva 17 comunidades, ella trabaja con niños. Ha aprendido el idioma quichua y ella habla y se relaciona como una más. ¿Se pueden ver los vídeos?
de que da igual de qué país seamos o de qué cultura, que aunque vayan descalzos, ahí estaba la presencia del Señor, como somos un cuerpo, y ahí estaban cantando esa canción que dice: somos uno, en Cristo somos uno. Y entonces la verdad que es una experiencia increíble ver que no somos de una denominación o de que somos uno en Cristo. Y a pesar de que yo era extranjera, nunca me sentí extranjera, me sentí como en mi casa, me acogieron como una más y me sentí una más con ellos, porque teníamos algo como al Señor. Y la verdad que también me di cuenta que la iglesia, que no es aquí, no es esto, sino que somos nosotros, porque por ejemplo para entrar y salir de la selva era muy difícil, eran 2 horas caminando y íbamos muy cargados, y entonces pues nos prestaron un camión de donde metían de obras, y entonces pues ahí íbamos todos sucios con la mochila cayéndonos, y ahí la gente estaba alabando al Señor, no había un mal gesto, una mala cara, y ahí hicimos el culto mientras salíamos de la selva. Entonces la iglesia somos nosotros, donde estamos. Y bueno, también los misioneros que están allí, me da cuenta cómo lo han dejado todo, cómo con sus familias se entran a la selva, o los que están en Guaranda, que es el pueblo, cómo lo han dejado todo por el Señor, y a veces pues no se pueden reunir en un sitio así, pero ellos son iglesia. Y también una de las cosas que vi es que los campos estaban blancos, que estaba todo preparado para la cosecha, sí, para la recogida, para la siega. Lo que otros han sembrado, yo me di cuenta como no hacía nada, como el Señor nos utilizaba, abría puertas, no teníamos que hacer nada, solamente ir. Sí. Y bueno, no sé. ¿Qué comiste? Bueno, la comida ahí es muy buena, hay mucha fruta, la tierra es buena, hay arroz, de todo. Pero en la selva sí que es más complicado. Allí pues nos daban plátanos de todas las clases, yuca, y eso era lo que había. Bueno, y en la selva la cultura es muy diferente, es como muy cerrada, y entonces aunque hayan conocido al Señor, lo que intentan es disimularlos, y sobre todo en las mujeres se sienten como muy con baja autoestima, es como que no valen nada, es una cultura muy machista. Entonces lo que intentan los misioneros es trabajar con eso, ¿no? Saber el hombre cuál es su lugar, también la mujer, y que eso, aunque en su cultura que eso no está bien, ante que somos de Dios. Y ahí en la selva pues no beben agua, sobre todo en esa tribu, que estoy en un pueblo suave, ahí no beben agua. Ahí lo que hacen es que la yuca la mastican, luego la escupen y eso fermenta. Y entonces eso es un alcohol muy fuerte. Y entonces eso lo pasan y tienen que beberlo, porque si no, no nos afecta. Y entonces eso es lo que beben. Y claro, es su cultura, y entonces se emborrachan. Los hombres están todo el día bebiendo chicha, y las mujeres las mandan a cargar mucho peso, a trabajar, a hacer la comida. Entonces los misioneros lo que hacen es decirles que hay que beber agua, que a los niños tienen que dar
son guerreros, van con lanzas y todavía no están vestidos. Entonces el gobierno los tiene protegidos de alguna manera, porque si entra cualquier misionero ellos pueden matar y no es la misma la ley de fuera que de allí. Entonces lo que hacen es alcanzar las tribus más cercanas, los SWAT, los SWAT, y así ellos poder alcanzar a los que están más adentro de la selva, porque solo ellos pueden. El gobierno no permite que entre pues gente así de fuera, de la ciudad y todo eso. Pero ellos mismos sí pueden alcanzar a los que están más adentro. Bueno, ha sido un mes, son muchas cosas y no me acuerdo de todo. En verdad ha sido un tiempo muy especial, donde hemos visto la mano de Dios a cada momento, milagros al Señor obrar, en nuestras vidas, en las vidas de otros, y estoy contenta y feliz de haber ido y de volver. Muchas gracias. Gloria a Jesús. Pues nada, Manny, tú puedes mandar las fotos al grupo y ponerlo en el Facebook también, si es posible. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bienvenido. Ay, Hugo no es. ¿Cómo se llama usted? Aún no su nombre. Bruno. No. ¿Cómo se llama? Brian. ¿Ah? Brian. De Melilla. Y su esposa. Gloria a Jesús. Pues esta mañana quiero compartir un mensaje y tiene un título: Extraordinarios. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la alabanza, Señor. Gracias por este testimonio de María del Mar, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están en Ecuador, Señor, misioneros, que nosotros tenemos el privilegio de apoyarlos. Señor, gracias porque tu mano está ahí y está con nosotros, Señor, para ayudar, Señor. En el nombre de Jesús, y te damos gracias por tu palabra esta mañana. Te pido por tu ayuda, Señor, de compartirlo y que tú hablas a través de tu palabra a cada corazón para equiparnos para la obra que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hechos, capítulo 19. Está en la Biblia. En el móvil, en los tablets. Hechos, capítulo 19. Los encontrado. Y amén. Gloria a Dios. Hechos 19, empezando con versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados otra vez en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres,
Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos, no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranano. Vale, de acuerdo. Así continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Qué tremendo, ¿no? Una de mis frustraciones es leer el libro de Hechos. Y no sé si vosotros tenéis la misma cosa. Cuando lees Hechos y luego cuando miramos a nuestra realidad y vemos Hechos, es muy distinto de lo que nosotros vemos ahora. Pero yo creo que Dios tiene algo extraordinario preparado para nosotros. Y me gusta esta frase en versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Entonces podemos leer entre líneas que hay milagros normales y hay milagros extraordinarios. Hay milagros normales y corrientes que deben estar ocurriendo entre el pueblo de Dios siempre. Y hay milagros extraordinarios que Dios hizo por las manos de Pablo. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice una frase. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, yo creo que entre el pueblo de Dios, entre nosotros, debe ser normal que hay milagros. Debe ser algo normal, diario, corriente, en mi vida, en tu vida, en todas nuestras vidas. También Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y lo que fue disponible para Pablo está disponible para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que vemos extraordinario en la iglesia hoy en día? Es extraordinario que hay más que 5 personas en el culto de oración, ¿verdad? Eso sí es extraordinario hoy en día. No debe ser así, por supuesto. Debe ser algo muy normal que estamos clamando a Dios, llamando al Señor, diciendo, Señor, ayúdanos. Es extraordinario si un cristiano tiene una vida disciplinada y busca al Señor, se levanta temprano buscando al Señor, que durante el día está clamando a Dios. Es algo extraordinario hoy en día que en el trabajo saben que eres un creyente, que crees en Jesús. Es algo extraordinario que en la universidad o en el instituto, que los compañeros saben que tú eres el seguidor de Cristo. Dios tiene mucho más para nosotros. Él tiene mucho más para nosotros. Hemos escuchado esta frase muchas veces, ¿no? Que esta persona necesita un encuentro con Dios.
¿verdad? Lo hemos oído algunas veces, lo hemos dicho muchas veces, pero Dios no dice esto. Por supuesto que necesitamos un encuentro con el Señor, pero el Señor nos dice otra cosa. Dice, búsqueme, si me buscas de todo corazón, será hallado por nosotros. Entonces, no es que una persona necesita un encuentro, una persona necesita buscar a Dios de todo corazón. El encuentro vendrá. Si yo busco al Señor, si le busco, le voy a encontrar, porque es la promesa de la palabra. Pero yo sí digo, yo necesito un encuentro de Dios. Dios, hazlo cuando tú quieres, y si no pasa, bueno, es que mala suerte. No, así no funciona. Tengo que buscarlo de todo corazón. Aleluya. Dios es bueno. Entonces, ¿qué es lo que Pablo tenía? Él tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios, porque era fariseo, había estudiado las leyes de los judíos. La ley de los judíos es diferente que la ley de Moisés. Ellos tuvieron la Torá, las leyes de Moisés, y el Talmud, que eran las leyes tradicionales que les enseñaban lo que tenían que hacer y lo demás. Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, mataba cristianos, él mataba gente que estaban en contra de las leyes de los judíos. Él dijo, yo era irreprensible, aunque era asesino. ¿Okay? Y él dice, todo este conocimiento lo cuenta como basura para ganar a Cristo. Donde todo su descendencia judío, que era de Benjamín, uno de los mejores primos, dice, yo cuento eso como basura para ganar a Cristo. Y cuando dice para ganar a Cristo, no estaba diciendo para ganar a Cristo Jesús, estaba diciendo para ganar a Cristo. La palabra Cristo quiere decir la unción del Espíritu Santo. Cristo, Jesús, el ungido, la unción, Cristo Jesús, ungido, el Salvador. En Filipenses capítulo 3, versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras versiones de la Biblia utilizaba una palabra un poco más fuerte, más específico, el tipo de basura. Dice, lo cuento como estiércol. Todo lo bueno que yo tengo, mi conocimiento, el celo, lo cuento como estiércol para ganar a Cristo. En Hechos, capítulo 26, versículo 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fue rebelde a la visión celestial. Pablo fue obediente a Dios. Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes a Dios, obedientes a la visión celestial. ¿Cuál era la visión celestial? No era nada extraño, abstracto. En versículo 16, cuando él se convirtió, el Señor le hizo caer al suelo, se quedó ciego y le habló. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Y dijo, yo soy Jesús, a quien persigues. Y luego Jesús le habló y él cuenta lo que dijo Jesús a él en capítulo 26, versículo 16. Dice, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
para que abres sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y una herencia entre los santificados. Jesús había hablado directamente a Pablo en el momento de su conversión. Y podemos pensar, bueno, eso fue Pablo, él tenía un ministerio muy grande, pero esta visión celestial está conforme a lo que Jesús dijo a sus discípulos en capítulo 28 de Mateo, cuando dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Los que creen serán bautizados, los que creen y son bautizados serán salvos. Y estos señales les seguirán. Y luego dice, enseñándoles a obedecer todo lo que yo he dicho. Entonces, una persona que es un discípulo de Jesús tiene que ser enseñado a obedecer todo lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Ir y predicar el Evangelio a todos. Tenemos que ser equipados para saber cómo compartir el Evangelio a toda criatura. Mi obligación como un creyente, un discípulo de Jesús, es obedecer lo que Él dice. Ser equipado, cómo compartir, cómo orar por los enfermos, cómo echar fuera demonios. La palabra de Dios nos explica cómo hacerlo. Sobre la marcha vamos a aprender, pero es sobre la marcha, son cosas que no se aprenden en un seminario, son cosas que se aprenden en la iglesia. La teoría y la práctica en la calle. Una de las cosas que ocurrió en la iglesia primitiva, se quedaron en Jerusalén. No se fueron a todo el mundo predicando. Y luego vino una gran persecución en contra de la iglesia. Y fueron dispersas, se fueron por todos lados. Y la palabra de Dios dice que ellos, los miembros de la iglesia, predicaron el Evangelio donde iban. Creo que el mano de Dios estaba ahí, en esta persecución, para cumplir su palabra. Y que la iglesia, en lugar de quedar todos tranquilos, cómodos, salieron y predicaron. Y fue en este tiempo que Felipe descendió a Samaria como un diácono, escapando la persecución, y él predicó, echó fuera demonios, sanó enfermos, hubo un gran avivamiento. Cada uno de nosotros tenemos lo potencial en nosotros, no porque somos los más guapos o tenemos dones increíbles, pero sí tenemos Cristo en nosotros. Y el Señor quiere que nosotros recibimos el bautismo en el Espíritu Santo para que tengamos el poder. La autoridad tenemos, el poder necesitamos. Aleluya. En Hechos capítulo 9, versículo 17, después que Pablo había recibido este mandato del Señor, dice que él estaba ciego, ayunando, esperando, y Jesús habló a Ananías, otro discípulo, y dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose, fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas.
y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces Ananías obedeció a Jesús, que le dijo, vete y ora por Pablo. Y él tenía miedo. Él dijo, Señor, he oído muchas cosas de Saulo, él mata a la gente, lo pone en el cárcel. Y Jesús le dijo, no, él es instrumento escogido por mí. Y le voy a mostrar todo lo que tiene que sufrir. Y entonces, cuando Ananías llegó a su casa, no dijo a Pablo, tú tienes que hacer esta oración conmigo, Pablo. Tú tienes que decir, Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Tienes que hacer esta oración de fe o la oración del pecador, porque Saulo ya había puesto su fe en Jesús en el momento que Jesús le apareció en el camino. Él dijo, Señor, ¿quién eres? No sé quién eres. Y él dijo, soy Jesús, a quien persigues. En este momento, Pablo fue convertido, era creyente. Jesús le humilló, le hizo ciego, hasta que este momento de tiempo después de ayuno y búsqueda por su situación y de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Porque Ananías puso sus manos encima y dijo, recibe tu vista. Un milagro ocurrió, recibió la vista, cayó las escamas de los ojos y recibe la llenura del Espíritu Santo. Y él lo recibió. Gloria a Jesús. Entonces, parte del por qué Pablo hizo milagros extraordinarios es porque estaba lleno del Espíritu Santo. Obediente, lleno del Espíritu Santo. Pablo dice cuando está hablando en 1 Corintios capítulo 14, ahí habla de varios de los dones, de varios de los géneros, distintos tipos de hablar en lenguas. Y hay más que uno. Y ahí vemos varios que está hablando, hay lenguas que Dios nos da como señal de ser bautizado en el Espíritu Santo. Son lenguas que nosotros utilizamos en nuestra oración para nuestra edificación y necesitamos ser edificados, ¿verdad? ¿O no? Y también hay lenguas que son para adorar a Dios. Dice, yo cantaré en el Espíritu y cantaré con el entendimiento. Yo oraré con el Espíritu y oraré con el entendimiento. Hay dos clases y pone la prioridad sobre orar y cantar en el Espíritu y luego con el entendimiento. Hay lenguas que son de intercesión, hay lenguas que son para hacer una proclamación. Yo no estoy hablando normal ahora mismo, como hablo con Inés, no hablo con otra voz, otro tipo de voz. Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Vale? Sí. Pero cuando estoy proclamando, estoy hablando, haciendo proclamación ahora. Y hay unas lenguas que son para proclamar al pueblo, pero hay que tener fe para interpretarlo. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando tú haces una proclamación, si no intérprete, entonces cae en la iglesia, habla contigo mismo y con Dios, o con Dios y contigo mismo. Okay. Deja de proclamar en voz alta si tú sabes que no hay nadie para interpretar y no tienes fe, y habla tú con Dios y contigo mismo. Okay. Y eso trae mucha confusión cuando no distinguimos que hay distintos tipos de lenguas y solamente pensamos que hay uno. Y han utilizado este versículo fuera de su contexto para decir, no puedes hablar en lenguas en la iglesia, no puedes hablar en lenguas en público,
No puedes hablar en lengua, solamente en tu casa tú solito, pero la palabra de Dios no enseña esto. Y Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y dice, imitadme. Haz lo mismo de lo que yo hago, como yo imito a Cristo. Tú haz lo mismo. Habla en lenguas mucho, ora en lenguas, utiliza este don que Dios ha dado a su iglesia, a todos. Ahora, el versículo que dice, todos hablan en lenguas, todos tienen revelación, todos tienen interpretación. Mira el contexto, por favor. Mira el contexto. El contexto de hablar en lenguas, proclamación y interpretación. No todos lo hacen. Gloria a Jesús. Parte del por qué él tenía la posibilidad de hacer milagros extraordinarios, yo creo que es porque él hablaba en lenguas más que todos. Esto es porque no te desanimas. Si todavía no lo tienes o quizás piensas, bueno, esto solamente soy yo, esto es lo que pasa, ¿no? Que una persona dice, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, y toman un paso de fe y dicen, yo quiero hablar en lenguas, y empiezan, inmediatamente viene una duda, ¿no? La duda viene y te dice, esto eres tú, o esto lo has copiado. No dudas, hay que dudar las dudas. ¿De acuerdo? Dudar las dudas. Ten fe. Dudar las dudas. Parece un canción, ¿no? Americano. Duda las dudas. Cree en lo que dice la palabra de Dios. El miércoles en oración, leemos un versículo de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seas sanado. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí habla de la oración eficaz del justo que tiene mucho poder. Si hay una oración eficaz del justo, también hay oración que no es eficaz. Hay maneras de pensar que son eficaces y otras que no. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser conforme a las Escrituras. Y tenemos que mirar, examinar nosotros mismos y decir, Señor, soy eficaz en mi manera de vivir, soy eficaz en mi espiritualidad, soy eficaz en mi oración. Juan capítulo 14, versículo 12. Jesús hablando dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¡Wow! Entonces Jesús aquí dice, si tú crees en mí, lo que yo hago, tú harás también. ¿Qué son las obras de Jesús? Liberación. Él iba echando fuera demonios del pueblo. Sanidad. Provisión sobrenatural. Hablando proféticamente. Tener conocimiento espiritual de las situaciones. Calmaba las tormentas.
andaba encima del agua. Eso lo he hecho yo una vez. 2 veces. Una vez me hundió. Segunda vez que lo hizo, bueno, el agua estaba congelado. Hombre, bromas aparte. Las obras que hay que intentar. Yo estaba hablando con un hermano, ¿no? Y me dijo, con vergüenza en su voz, me dice que sabe lo que hizo yo. Como él trabaja en el hospital, dice, me fui al mortuario, sacó un muerto, intentó resucitarlo. Y me dio una vergüenza porque no pasa nada, digo, no estoy andando en el espíritu. Digo, hermano, por favor, digo, no te sientes mal, por lo menos has intentado hacerlo. Cuando yo voy a un entierro y veo un hombre o una mujer ahí, siempre estoy diciendo, Señor, levántalo en el nombre de Jesús, hay que intentar. ¿Te imaginas? El territorio de Cobos. Te levantas un abuelo, una abuela, aquí en Callosa, donde vives, en Almoradí. Inténtalo. No hay que hacer un escándalo, porque si no vas a salir en los periódicos o otra cosa. Pero un loco evangélico intenta levantando un muerto. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Tener fe y inténtalo. Siempre se levanto en el nombre de Jesús. En mi trabajo de vez en cuando tengo la oportunidad de estar con personas recién muertos y nuevamente pongo mi mano aquí en el pecho y digo, Señor, en el nombre de Jesús, haz un milagro. Por lo menos intento. Gloria a Dios. Si no tomo, eso es un pequeño riesgo, ¿no? Que no pasa nada. Hechos, capítulo 5, empezando con versículo 12. Perdón, sí, 12. Hablando de los apóstoles, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creen en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayase sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Gloria a Jesús. Una manifestación del poder de Dios con los apóstoles y los primeros creyentes. Eso es como debe ser la iglesia hoy en día. No creemos que esto es solamente para arrancar la iglesia y una vez que tenemos la Biblia traducida ya se terminan todos los milagros, porque eso la Biblia no enseña. Manifestación. Dice que había milagros tan tremendos que nadie se atrevía a juntar con ellos por causa de los milagros y los prodigios. Aleluya. ¿Y por qué no se atreven a juntar con nosotros? Esa es mi frustración. Y quiero que se cambie. Tengo que orar, Señor, haz milagros. Trae liberación a todos los que están atormentados. Trae sanidad a los cuerpos, sanidad a las mentes, sanidad espiritual, las emociones, en todo. Haz cosas entre nosotros que asustan a la gente por los milagros. Fíjate
No que no me atrevo a ir con ellos porque es un aburrimiento que no veas. Y por causa de eso, dice, aunque muchos no se atrevían de juntarse con ellos, muchos creen en el Señor y la iglesia creció. Manifestación del poder de Dios. En Juan capítulo 7, versículo 37, dice Jesús hablando, profetizando, y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún glorificado. Entonces, Jesús dice, ven a mí y beba. Ven a mí y beba. Y de tu interior, porque tú has bebido de mí, va a fluir un río de agua viva. A mí me gusta la matemática de Dios. Una persona, un vaso es igual a río. ¿Vale? Una persona que bebe un vaso de agua produce un río. Un vaso es limitado, ¿verdad? Tiene su límite. Entra agua en el vaso, tiene no sé cuánto mililitros. Pero un río es algo interminable. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Muchos pueden beber de un río, pero tú solamente tienes que beber un vaso. Necesitas un pequeño toque de Dios y esto puede afectar miles. Aleluya. Jesús dijo, mayores obras harán los que creen en mí. Lo que yo hago, más mayores cosas. ¿Qué son las mayores cosas? Yo he oído cosas de verdad que me da tristeza. Oh, se ha aparecido oro en el ambiente. Ha caído oro. Hay vídeos que se puede ver que en cultos donde hay un alabanza tremendo y tienen una máquina de humo y también se puede poner purpurina y ¡boom! Y aparece oro en el ambiente. Y la gente, ¡oh! A ver, aparece oro. Y dice que eso es una mayor obra. No, por favor. Vemos las mayores obras en la palabra de Dios. Otro, ha caído una paloma. Tú fíjate. Pluma. Un ángel. Se ha caído paloma. Se cae todo como vamos del cielo. Las mayores obras veremos que son. La gente tuvieron fe en la sombra de Pedro. Tuvieron fe en su sombra. Vemos con Felipe, cuando él bautizó el hombre de Etiopía, el eunuco de Etiopía, fue teletransportado a otro sitio. ¡Pum! Desapareció y apareció en otro pueblo. Eso no he visto con mis ojos aún. No lo he experimentado personalmente, pero conozco personas que lo han visto. Okay. Resucitar de la muerte, eso era algo, un milagro normal, ¿vale? Resucitar gente de la muerte es algo normal. Yo conozco personas, amigos que han muerto. Tengo un amigo que murió, tiene su certificado de la muerte y fue resucitado en el mortuario. Jesús le resucitó de los muertos. Otros he conocido también, pero no son personas, amigos íntimos. Teletransportación.
repartimientos del Espíritu Santo. Orar por personas que reciben el Espíritu Santo. Y aquí hay uno. ¿Vale? Y eso es algo que nunca quiero ver. ¿Cuántos que han oído de Ananías y Zafira? ¿Vale? Mira lo que pasó con ellos. Ananías y Zafira en que habían dado mucho más de lo que habían dado en realidad. Le fue quitado la vida con Pedro. Ananías primero y luego Zafira. Por favor, hermanos, no hagas eso. ¿Vale? Pero era algo que ocurrió. Y vino gran temor. Pedro no le estranguló ni nada de eso. Ellos no eran arrepentidos y el Señor le quitó la vida. Tenemos la promesa de Dios en capítulo 14 de Juan, versículo 17. Y dice: el Espíritu en verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, con los discípulos, y estará en nosotros. El Espíritu Santo está con vosotros, estará en nosotros. Siempre ha estado en el corazón de Dios de hacer tu cuerpo templo del Espíritu Santo, de hacerte un fuente de recursos del cielo. Fuente de recursos del cielo. Tú bebes un vaso y sale un río. Señor, lléname. Sale un río de ti. Gloria a Jesús. La meta de Dios no es que seamos salvos y nacemos de nuevo. Eso no es la meta de Dios. No es el plan principal de Dios. Es el principio de todo. Es el primer paso. El plan de Dios en Cristo Jesús es que tú conviertes en este lugar donde está fluyendo el río de Dios en tu vida. ¿Está fluyendo el río de Dios en tu vida? Sí o no. Yo necesito un toque de Dios. Yo primero, yo necesito que este río fluya, necesito más del Espíritu Santo. Tú necesitas más, necesitamos más. Amén. De verdad, necesitamos mirar hechos y dices: Señor, yo quiero que esas cosas acuden en mí. ¿Sabes por qué muchas personas no tienen hambre? ¿Cuántos aquí tienen hambre ahora? ¿Cuántos? Físicamente hambre, que quiere comer ya. ¿Por qué? Porque hace tiempo que comiste. Pero si antes de venir al culto cogiste un bar de chocolate y comiste un montón, un desayuno inglés, como el Señor manda, ¿no? Bacon, huevo frito, alubias, champiñones fritos, pan frito, y te llenas, no tendrás hambre. ¿Por qué? Porque estás lleno con otra cosa. Necesitamos ser vacíos de todo. Y dice: Señor, lléname de ti. Límpiame, Señor. Quita todo pecado. Quita todos esos deseos para cosas del mundo. Y dame hambre de ti. Porque yo quiero recibir de ti. Gloria a Jesús. Dios es bueno. Wow. Pablo dice: sigue mi ejemplo como yo sigo a Cristo. Cristo es el ejemplo de seguir.
Y el ejemplo de Cristo es posible. Él era un Dios hecho hombre, Dios hecho carne. Y él necesitaba recibir el Espíritu Santo. El Señor envió a Jesús y no hizo nada de ministerio hasta que fue bautizado por Juan y poniéndose en el lugar de las personas más necesitadas, abrió el cielo. Voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Y vino sobre él el Espíritu Santo en forma de una paloma, y luego se fue llevado al desierto. Él venció en el desierto y no hizo nada antes de recibir el Espíritu Santo. Estaba siempre rodeado de personas con lepra, con demonios, con necesidad. Él era la respuesta, pero no hizo nada hasta que él recibió poder de lo alto. Si Jesús lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Y cuando vemos el ejemplo de Jesús con los discípulos, su ejemplo, miramos Pedro, que negó al Señor Jesús 3 veces. Todos los demás fueron corriendo. Judas le entregó y los demás se fueron corriendo. Todos negaron a Jesús. Pero Jesús puso la obra, el futuro de su ministerio, en las manos de esos 11 hombres que le habían negado. Eso es fe. Pero no es fe en ellos, es fe en lo que iban a recibir. Que iban a recibir el Espíritu Santo. Y después de recibir el Espíritu Santo, ninguno negó a Jesús. Ninguno de los apóstoles negó a Jesús. Tuvieron sus altos y sus bajos. Pedro era hipócrita y todo eso durante un tiempo, pero arrepintió, pero no negaron a Jesús. Quedaron firmes, murieron para Jesús. Aleluya. La palabra de Dios nos dice: el Hijo de Dios, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dios mandó un bebé para destruir un gigante. Mandó Jesús para destruir la obra del enemigo. Y Jesús tenía que crecer, llegar a 30 años, recibir poder de lo alto, empezó su ministerio, murió en la cruz, su sacrificio válido para nosotros, para que nosotros podamos ser limpios y ser hecho templo del Espíritu Santo. Recibimos la llenura del Espíritu Santo cuando lo buscamos y lo pedimos. Gloria a Jesús. En Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesús hablando con sus discípulos, dice que recibieron autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios. Y lo hicieron con la autoridad de Jesús, pero no era lo suficiente, porque Jesús le dijo: esperad en Jerusalén hasta que recibes poder de lo alto. Autoridad es una cosa, poder es otra cosa. Un poli tiene autoridad porque es policía. La pistola le da poder. Respetamos su autoridad. Si no lo respetamos, tiene una pistola. Jesús da autoridad. Tú tienes autoridad en Cristo Jesús para echar fuera demonios, sanar enfermos. Pero Dios quiere darte poder. Amén. Poder del Espíritu Santo. Para vivir una vida extraordinaria.
tenemos los milagros normales y corrientes. Tenemos vidas normales y corrientes en Dios. Y esto es bueno. Andar en el Espíritu es bueno, es normal. Es normal y corriente. Cuando no está ocurriendo lo que debe ocurrir, lo normal y lo corriente, se llama subnormal. Y lo que tenemos que evitar en todas maneras es ser subnormales, espiritualmente hablando. ¿Okay? Clamar a Dios, dice, Señor, yo sé que tienes algo diferente para mí. No recuerdo, me viene a la mente ahora esos dos discípulos andando, creo que era Pablo y otro, no estoy seguro. Y dice que una mujer que tenía un espíritu de divinación estaba detrás de ellos durante 3 días. Dicen, estos son siervos del Dios Altísimo. Y después de 3 días, no sé qué estaban pensando antes, le echaban fuera el demonio de ella. Era un demonio manifestando, diciendo la verdad, pero creo que estaba exaltando al hombre y no exaltando a Jesús. Ellos echaban fuera el demonio. Debe ser normal que los demonios se ponen nerviosos a tu alrededor. Cuando estás en el trabajo, en la calle, se manifiesta un demonio, una persona que tiene un demonio dentro. Eso me ha ocurrido a mí. Yo, esperando el autobús en mi pueblo para ir en Eastbourne, waiting for the bus to go to work, esperando el autobús para ir al trabajo, de repente una mujer me pasa y me parece que está... Y digo, ¿estás bien? Y digo, ¡ah! ¡Déjanos en paz! Siempre estás molestándonos. Pues, vale. Una vez con mi amigo de Torrevieja Carta en un parking, se acerca, está hablando con Carta, se acerca un hombre que tiene una botella roto. Está rompiendo la cara para hacerle daño, pero daño bien hecho. Y claro, cuando eso ocurre, yo, Señor te bendiga. No, yo no, tenía miedo, estaba las piernas temblando. Y gracias a Dios el Señor conmigo. Te reprendo en el nombre de Jesús. Se cayó atrás en el suelo. Se levantó otra vez. ¡Ah! Era como una película, ¿eh? Con el pelo todo salvaje, sin gomina. Y vino en contra de mí otra vez y digo, te reprendo en el nombre de Jesús. Se cayó otra vez y se fue corriendo, diciendo lo mismo. Déjanos en paz. No solamente debemos tener vidas normales, espiritualmente hablando, con una dinámica de milagros, espiritualidad. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, sed imitadores de mí. Y él andaba en lo extraordinario. Gloria a Jesús. Ánimo, hermanos. Vamos a ponernos de pie.